Esto es Habitándome, un podcast para deconstruir lo que nos hace sentir insuficientes. Soy Mireia Hurtado, la anfitriona de este espacio. Profesionalmente, soy psicóloga y dietista y estoy especializada en psicología de la alimentación desde el enfoque de la conciencia plena, la alimentación consciente, la compasión y la no dieta. Me apasiona entender nuestra relación con la comida como una fuente de crecimiento y autoconocimiento y a la vez como un reflejo de un contexto que no nos lo pone fácil. La intención de este podcast es la de ayudarte, la de ayudarnos a desaprender de la mano de diferentes especialistas todo aquello que nos aleja de nuestra esencia, aquello que nos aleja de sentirnos suficientes tal y como somos. Gracias por acompañarme. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de este podcast Habitándome. En esta ocasión tengo una invitada, bueno, ya sabéis que todas mis invitadas y invitados siempre tienen muchísimo que aportarnos y enriquecernos y ayudarnos a deconstruir, este es el sentido del podcast. Hoy tengo aquí conmigo a Fer y como siempre, pues bienvenida Fer a este espacio. Gracias. Te voy a dejar un espacio para que tú te puedas presentar, que lo vas a hacer mejor que yo, para que las personas que nos ven y nos escuchen puedan conocerte un poquito más. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu profesión, qué es lo que haces. Sí, gracias Mireia. Bueno, yo soy Fer Arnaud, soy maestra de yoga. La verdad es que empecé como a hacerme más conocida porque abrí una página de Instagram donde subía mis fotos haciendo yoga, sobre todo porque para mí era importante sentirme representada, porque yo hice yoga mucho tiempo y solamente veía cuerpos muy delgados en las posturas y eso me desmotivaba mucho, sentía que yo no iba a poder o que yo no debía practicar ciertas posturas. Y una vez encontré una cuenta de una mujer de Estados Unidos que hacía muchas posturas y era de cuerpo grande y me inspiró mucho. Entonces quise hacer algo parecido, sobre todo porque no había nada en español. Uh-huh. Y de ahí se fueron desarrollando las cosas y me empezaron a pedir clases. Entonces abrí varios grupos online y la verdad es que he aprendido muchísimo con mi proceso propio y con mis alumnas. Como llegan, por las cosas que yo pongo en Instagram, llegan muchas alumnas de cuerpo grande o que tienen miedo a hacer ejercicio en otros lugares o que nunca se han animado a mover su cuerpo. Entonces, eso me ha enseñado muchísimo porque es mucho más interesante que ser maestra a personas que llevan mucho tiempo haciendo yoga y que lo tienen todo dominado. La verdad es que he aprendido mucho más de empezar desde cero, con mucho más amor propio. Y bueno, todo esto de la mano también de un proceso personal de aceptación y de dejar atrás las dietas y este mundo de dietas y de restricciones. Uh-huh, claro. Me parece, Fer, tu testimonio muy valioso porque, bueno, todas las personas o muchísimas de las personas que seguramente nos escuchen y nos vean eh, han tenido en algún momento una mala relación con su cuerpo y probablemente una mala relación con el movimiento, ¿no? Que es a donde nos lleva, ¿no? Está la mala relación con la comida, pero yo muchas veces digo que casi nos hace más daño la mala relación con el movimiento, ¿no? Porque el movimiento tiene tantísimos beneficios para la salud física y la salud mental. Es algo con lo cual yo, la mayor parte de las mujeres y hombres con los que trabajo, tienen una relación de mucha aversión por aprendizajes desde muy pequeñitas, donde se les dijeron que con esos cuerpos no podían o que se tiene que tener un determinado tipo de cuerpo para hacer ciertas cosas. Entonces, poder conectar con cuentas como la tuya, ¿no? A través de lo que te ven hacer y de lo que compartes, ayuda muchísimo, ¿no? A deconstruir esa idea, ¿no? De que hay ciertos movimientos que solo son para ciertos cuerpos. Así que muchas gracias por tu labor. ¿Cuándo empezaste a hacer yoga, Fer? Empecé a hacer yoga a los 17 años como parte de un proceso de terapia. Uh-huh. Quien era mi psicóloga era maestra de yoga también. Entonces Uh-huh. me dijo que me iba a hacer mucho bien ir a unas clases y me invitó. Uh-huh. Y ya pues de ahí me siguió invitando a cursos y todo y ya no paré. Uh-huh. Vale, vale. Entonces a partir de ahí, ¿no? Ya fuiste, entiendo, ¿no? También poquito a poco mejorando tu práctica de yoga. Sí. Muy bien. Y ya compartiendo
con otras mujeres. Y nos has compartido antes que empezaste como entiendo que ahora para ti es un camino profesional, ¿no? El compartir el yoga, ¿estás en ello? Sí, pues yo me certifiqué en la India, hice mi teacher training en India, ahora estoy haciendo otro. Y bueno, pues es que creo que esto es algo que nunca dejas de aprender, ¿no? Sobre todo como yo nunca he dejado de practicar, creo que ese es la mejor enseñanza, porque como conforme mi cuerpo va cambiando o me lesiono o paso por periodos en los que estoy más cansada, todo eso me enseña muchísimo a mi práctica, porque la verdad es que cuando era más chica que todo, nada me cansaba, nada me dolía, todo me parecía muy bien, no tenía la misma empatía ni la misma conciencia que tengo ahora, ¿no? De entender que hay posturas a las que a la gente le molestan mucho, le incomodan mucho, o que hay muchas formas de lastimar a alguien haciendo yoga. Entonces, creo que mi práctica se ha hecho como mucho más sabia en ese sentido, como que yo me enfoco mucho en cuidar el cuerpo, independientemente de qué posturas te salgan o no, como que eso es secundario ahora para mí. Y al principio sí era para mí lograr posturas y pararme de cabeza. Y ahora es mucho más enfocado en qué se siente bien, cómo cuidar tu cuerpo y lo que yo quiero es que acabes la práctica de yoga sintiéndote mejor que como entraste y no peor, ¿no? Claro, claro. Desde este lugar, Fer, ¿cuáles dirías que son los beneficios del yoga en concreto para alguien que tiene una mala relación con el movimiento o alguien que tiene una mala relación con su cuerpo? Por un lado puede ser un poco complicado entrar al yoga porque siempre lo he dicho, es un poco confrontativo, ¿no? Porque como tienes que estar muy atento, sintiendo mucho tu cuerpo, estando muy presente en el tapete, de repente cuando estamos peleados con el cuerpo es complicado, ¿no? Porque pues sientes todo y sientes la pierna y sientes la panza y pero creo que si te brincas ese pasito y si dejas de intentar hacer las cosas perfectas, o sea, entras como con la mentalidad de voy a ver qué movimientos, como explorar, voy a explorar qué movimientos en mi cuerpo se sienten bien, ¿no? Porque a veces hay gente que traía un dolor de hombros que lo único que necesitaba era estirar, o sea, dolores que se quitan en la clase. Entonces, creo que irse enfocando en eso, no en cómo se ve, no en cómo lo estoy haciendo, sino cómo me estoy sintiendo, cómo le hago para sentirme mejor, para respirar más profundo. Creo que eso puede dar muchos beneficios y poco a poco, ya que brincas esa primera parte que es un poco complicada para muchos, como que empiezas a descubrir muchas cosas que no creías que podía hacer tu cuerpo, te empiezas a conectar. Siento que sobre todo eso es lo lindo, que empiezas a sanar esa relación con tu cuerpo porque como el yoga es una serie de equilibrios, ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad, digo, hablando solo de la parte física, ¿no? Y todo esto es con la mente presente, no es de vamos a poner música y hablar y es algo muy personal y muy concentrado. Creo que te empieza a sanar mucho esa relación porque descubres cosas que no sabías de tu cuerpo. Claro. Y entiendo, Fer, también, ¿no? Que, es decir, alguien que tiene una mala relación por el cuerpo, por la cultura de la dieta, por el contexto que nos lleva ahí, suele estar muy desconectada, ¿no? Y muy desconectado del cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo es algo que habita a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces entiendo que el yoga es una oportunidad, ¿no? O es un camino de rehabitarnos, ¿no? De poco a poco volver a estar presentes en nuestro cuerpo y volver, en cierta manera, ¿no? De aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Y es esto de, por ejemplo, hasta cosas básicas como cómo caminas, cómo te paras, cómo te sientas, para evitar lesiones, ¿no? Yo les digo a mis alumnas, ¿prefieren hacer una práctica perfecta de parados de cabeza 2 años o quieren poder seguirse moviendo y siendo ágiles a los 80? O sea, ese es mi objetivo del yoga, ¿no? Pero para hacer eso necesitas conectar con tu cuerpo porque necesitas darte cuenta, a lo mejor sentarme así todo el día en la oficina no me funciona, a lo mejor no debería estarme agachando así,
como que yo ahora me he hecho muy consciente y me fijo mucho en cómo se mueve la gente, en cómo se sienta, y es como muy evidente la gente que está completamente desconectada, ¿no? O no moverte, que también creo que el movimiento es vital para el cuerpo, o sea, el cuerpo está hecho para moverse y Claro. no moverte trae muchas consecuencias. Entonces, siento que desde ahí hay una desconexión profunda porque es incómodo no moverse, ¿no? Eh, y por eso yo siempre intento ofrecer como, ¿cómo le hacemos para que disfrutes esto? Aunque tengamos todo en contra, hay que buscar una forma de que lo disfrutes. Claro, claro, claro. Sí, y ahí podríamos decir, Fer, el yoga como camino, ¿no? No como resultado, no como objetivo, ¿no? Que en cierta manera, como la cultura de la dieta, ¿no? Está en todos lados y está en el movimiento y lo secuestra todo, secuestra el yoga, secuestra todo, o tiene secuestrado, ¿no? Y entonces la mente se enfoca en el resultado, ¿no? Que es conseguir cierta postura, cuando en realidad por ejemplo, yo que comparto el mindfulness, siempre digo, el mindfulness es una práctica que tiene que habitar dentro de nuestras vidas, ¿no? Tiene que ocurrir dentro de nuestras vidas, ¿no? El beneficio del mindfulness está en el día a día, con la capacidad de estar presentes, de escucharnos, de darnos cuenta, ¿no? Para poder elegir. Y entiendo que con el yoga pasa lo mismo, ¿no? Que al final cómo es de diferente, ¿no? Yo a veces en mis cursos hago algún tipo de práctica muy sencilla, de movimiento consciente, pero siempre les digo, date cuenta de qué cambia en tu cuerpo cuando lo estiras, qué cambia en tu cuerpo, ¿no? Cuando mueves las articulaciones, ¿no? Cómo cambia del principio de la práctica al final, ¿no? Poner esa conciencia en el beneficio, porque tal y como dices, el cuerpo, todos los cuerpos tienen necesidad de movimiento, ¿no? Y lo que pasa es que como estamos tan en piloto automático y ese movimiento, esa necesidad de movimiento, la ha secuestrado la cultura de la dieta, ¿no? Porque mover el cuerpo al final se ha convertido en algo desagradable, en lucha, en excesivo esfuerzo, en como no se acaba modificando el cuerpo, entonces no sirve para nada. Entonces, desde este lugar, ¿no? Supongo que tu experiencia también va por ahí, Fer. Sí, si no haces 2 horas de un ejercicio intenso que acabes sudando y extenuado, entonces no vale. Y creo Claro. que sí, sí, creo que esto es gran parte de esta cultura de dieta que la gente agarra como tanto odio hacia el ejercicio o incomodidad porque es como tantas veces, tantas metas de no, y ahora sí voy a salir todos los días a correr y entonces voy a bajar de peso. Y cuando no pasa, entonces el pleito es contra el ejercicio y lo mismo que con la comida, ¿no? Pero de todas formas la gente come, pues, o sea, la comida, claro que es un pleito, pero todos tenemos que seguir comiendo y Mm, bien o mal, pues comemos. Pero sí me parece muy triste que la gente deje de moverse mm, porque nunca alcanzas los estándares que deberían ser del movimiento, ¿no? mm, claro. Claro, claro, qué importante reflexión esta, ¿no? Que yo creo que la gente tome conciencia de cómo se relacionan con el movimiento, ¿no? Es decir, qué tipo de relación tienen con el movimiento para desde ese lugar ver si pueden como empezar a mover, ¿no? El lugar desde el cual se enfocan para poder incorporar lo que sea. Yo siempre digo, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, un cuarto de hora, lo que sea, ¿no? Pero eso seguro que el cuerpo ya lo va a agradecer un montón. Y creo que probar, porque no todo nos tiene que gustar a todos. Y hay, Claro, entonces, creo que hay que experimentar, que además también es muy interesante para el cuerpo. Y el problema con eso es que pues si estás con una imagen corporal muy mala y como con esta presión social, a veces es difícil entrar a clases nuevas, ¿no? O a grupos nuevos no, yo qué sé, de natación, de baile. Creo que muchas veces nos sentimos como apartados por el cuerpo, entonces empieza a ser un círculo vicioso porque claro, no te mueves y entonces te da pena ir al gimnasio, te da pena ir a la clase y luego pues desgraciadamente hay muchos maestros de diferentes disciplinas que son muy gordofóbicos. Entonces creo que también esa es la importancia de que haya todo este boom de gente de cuerpos más grandes o de cuerpos diversos haciendo cosas y haciendo ejercicio, yendo a clases, porque entonces están abriendo espacios para que la gente se vuelva a animar a entrar, ¿no? claro,
claro. Crear espacios seguros, ¿no, Fer? Que yo creo que el otro día, mira, justamente pasaba aquí debajo de casa hay una farmacia y aquí en España las farmacias hacen dietas, venden productos para adelgazar, bueno, son como aquí una mini industria de las dietas ahí dentro de cada farmacia y había un cartel enorme de una chica evidentemente súper fit, súper delgada, haciendo yoga y estaba conectando, ¿no?, la imagen del yoga con productos para adelgazar, anticelulítico, drenante, tal, ¿no? Entonces, claro, fíjate ya ahí cómo se va conectando, ¿no? El yoga, ya tengo que tener un tipo concreto de cuerpo para hacer yoga o si hago yoga me va a llevar a cambiar mi cuerpo y a adelgazar. Entonces, Ujú. desde ese lugar también yo creo que hay mucha gente y aquí también, no sé si está pasando ahí, Fer, pero los gimnasios también están vendiendo un yoga muy fit, ¿no? Muy para muscular, para moldear, etcétera. Entonces, ¿qué dirías tú, ¿no? Alguien que, por ejemplo, quiere empezar a practicar yoga y como cuáles serían un poco como los indicadores para saber si ese sitio es para ellas o no. Sí, sí, qué interesante pregunta, porque sí, hay muy malos maestros de yoga, o sea, como en todos lados, ¿no? Pero yo he visto, por ejemplo, yo iba a un gimnasio en México y eran como los salones eran con puertas de cristal. Y mientras yo estaba en clase de Zumba, veía al maestro de yoga y decía, este señor va a matar a alguien. O sea, señoras de 60 años las tenía parándose de cabeza cuando se notaba que no tenían la fuerza para hacerlo, las posturas muy mal hechas, todo como fuerza, fuerza, fuerza. Entonces, creo que sí hay malos maestros como de todo, y yo creo que como alumno, si tú llegas sin saber mucho, creo que tienes que fijarte en que cuiden tu cuerpo, en que tú tengas la libertad de decir, yo estas posturas no las hago porque mi rodilla o porque mi muñeca, en que sepan cómo ofrecerte modificaciones para las posturas, que te Vale, estén viendo. Creo que algo muy importante cuando empiezas una práctica de yoga es que te vean. Por vale, eso creo que mis clases de Zoom funcionaron tan bien, porque yo no pongo el tapete y me pongo a hacer yoga. Yo vale, hago yoga con ellas y las estoy viendo a cada una y claro. les acomodo el pie y les acomodo la mano, porque sí es muy fácil lastimarte en yoga si no lo haces bien. Y por otro lado, es muy fácil desarrollar una conciencia corporal muy rápido si tienes quien te esté diciendo, ¿no? Como los elementos principales. Entonces, creo que si llegan con un nuevo maestro, esto, ¿no? Que se sientan con la libertad de no hacer posturas, que les ofrezca modificaciones, que no sea como, bueno, tú esto no lo hagas porque no puedes, sino que busque la forma de que tú te sientas incluido y puedas hacer la postura, que te explique cosas de por qué las cosas son como son, ¿no? Como, ¿por qué Ujú, ponemos los brazos así? ¿Por qué ponemos la cadera así? ujú, Porque eh, eso es muy importante en yoga, porque cuando la gente entiende por qué se mueve el cuerpo cuando se mueve, te ujú, ahorras muchas lesiones, ¿no? ujú, Incluso hay muchos maestros de yoga que acaban con lesiones muy graves por no entender la anatomía claro. y por no entender las limitaciones del cuerpo. Eh, yo creo que eso serían unas cosas importantes, ¿no? Mm, Y obviamente que no te sientas discriminado o como hecho a un lado por tu cuerpo, como que no claro, sea como, bueno, sí puedes entrar, pero no te voy a pelar, bueno, no te voy a hacer caso. Es que claro, muy claro, mexicano claro. el término. Claro, Creo que eso recomendaría. claro, que se sientan acogidas, seguras. Y yo creo que en este sentido, Fer, ¿no? Tampoco, por lo menos por mi experiencia, que yo, aunque tengo un cuerpo normativo, entre comillas, no me gusta mucho este concepto en el sentido de que al final, en realidad, los cuerpos normativos son los no normativos, ¿no? Porque son, la norma está fuera de lo que nos venden los medios de comunicación. Em, he probado un montón de centros aquí en mi barrio y no he continuado porque aun teniendo un cuerpo normativo no he sentido una práctica atenta o no he sentido una práctica segura porque a lo mejor el foco estaba como muy puesto, ¿no?, en esto, ¿no? En llegar a unas ciertas posturas y desde un lugar como muy rígido, ¿no? O sea, como un
acompañamiento poco compasivo. Entonces, desde este lugar supongo, Fer, ¿no? Que animar a la gente también que prueben, que si no se sienten a gusto, que si no se sienten seguras, que no continúen, que prueben otras prácticas, otros centros, hasta que encuentren a alguien, ¿no? Con quien digan, venga, por aquí puedo hacer un camino, ¿no? Sí, creo que también es verdad que hay muchos estilos de yoga y muchas escuelas. Por ejemplo, el yoga, el Ashtanga yoga, que a mí me gusta mucho, es un yoga muy estricto. O sea, ahí sí es, hay que lograr estas posturas en estos tiempos, en estas respiraciones. Pero no es lo mismo entrar a una clase de Ashtanga yoga con unas bases de un maestro que te ha enseñado a cuidar tu cuerpo, que te ha enseñado qué posturas te convienen y cuáles no. Y entonces tú con ese conocimiento puedes ir a una clase de Ashtanga y cuidar tu cuerpo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchos estilos, hay muchos tipos de maestro y creo que si el primero que pruebas no te gusta, puedes ir probando diferentes, pero sí es muy importante que si van a ser tus primeros contactos con el yoga, encuentres a alguien que te enseñe a cuidar tu cuerpo. Porque ya de ahí tú te puedes ir solo, aunque sea un maestro que vaya muy rápido, que te exija mucho, porque hay gente que le gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, disfruto las clases muy fuertes de hacer mucho ejercicio, pero las disfruto porque ahora sé cuidar mi cuerpo. Porque no, pues una lesión te deja sin poder practicar un buen rato. Entonces, creo que hay que cuidarnos mucho en ese sentido el cuerpo. Y por eso creo que el primer maestro que debes tener o los primeros maestros tienen que ser alguien que te enseñe para que después tú te puedas ir solo y sin importar qué clase o qué maestro encuentres, sepas tus límites y sepas cuidar tu cuerpo. Porque es verdad que no todos los cuerpos pueden hacer todas las posturas. Y esto no estoy hablando de los cuerpos gordos no pueden, No. sino cada cuerpo va a tener limitaciones en posturas que no se pueden hacer. Y yo a veces cuando encuentro el momento como seguro en clase lo hago, porque tengo mucho cuidado con las comparaciones y así, pero cuando encuentro esos momentos se los digo como para que vean, fíjense cómo en el cuerpo grande se nos facilita esta postura y en un cuerpo muy delgado no, y viceversa también, pero ninguno Qué es mejor bueno, que el otro. claro. Porque tengo una de mis primas que es muy, 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 muy delgada, entra a una de mis clases. Entonces, como que yo sé que con ella tengo la confianza. Y hay posturas que le cuestan mucho trabajo y hay otras posturas que naturalmente son muy fáciles para ella, como meter el brazo adentro de la pierna o enrollarte el brazo por atrás del cuerpo. Entonces, como que yo les insisto en, esto no es mejor ni peor. O sea, hay que saber qué le acomoda a tu cuerpo y sacarle provecho a las posturas que son mejores para tu cuerpo y dejar ir las que no, porque hay que aceptar que hay posturas que nunca vamos a poder hacer y está bien, o sea, eso también Claro. está bien. Claro, 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 sí. Pero me encanta que compartas esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay muchas, o sea, las posturas invertidas o inversas, todavía no he llegado a ellas. Tuve tendinitis en los dos hombros y tengo ahí como mi punto débil, entonces, según qué tipo de prácticas, pues tengo que ir con cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno también, ¿no? Como desterrar estos mitos, ¿no? De que los cuerpos delgados lo pueden hacer todo, los cuerpos gordos no pueden hacer, ¿no? Porque en realidad, bueno, pues solo tienen que entrar en tu cuenta y verte a ti haciendo de todo. ¿Qué tipo de yoga practicas, Fer? ¿O compartes? Yo me certifiqué en Hatha y en Ashtanga. Ujú. Hice mucho restaurativo porque mi maestra se enfocó mucho en restaurativo y aprendí mucho de ella. No me he certificado en restaurativo, pero como que fue de estar viendo. Y en general creo que es una mezcla de todos. O sea, mis clases son como un vinyasa. Vinyasa es cuando es un movimiento un poco más rápido con la respiración y vas ofreciendo posturas, pero más rápidas, ¿no? Creo que mis clases son una mezcla de vinyasa y meto mucho de restaurativo. O sea, tenemos mucho cuidado, aunque son clases fluidas y por eso las tengo separadas como en niveles, y los niveles son más bien, depende cuánto tiempo llevan conmigo, no qué cosas puedan hacer. Porque Vale. entonces cuando ellas ya aprendieron cómo poner las manos, cómo poner la cadera, puedo hablar menos de eso y empezar a meter posturas un poquito más rápido o hacer un poquito más de ejercicios de fuerza.
Entonces creo que es un estilo Ujú. entre un vinyasa un poco particular. Vale, muy bien, tu propio estilo, Sí, de tu propia experiencia. sí. Y a nivel, Fer, de salud mental, porque el yoga aporta muchísimo, ¿no? A nivel de flexibilidad corporal, fortaleza, equilibrio, ¿no? La parte de equilibrio. Y a nivel mental, ¿cuáles serían, dirías que son los beneficios de la práctica por tu propia experiencia, por lo que ves tú en tus acompañadas? Creo que lo más importante y lo que más nos hace falta a todos es que el yoga te hace hacer una pausa. Mm, O sea, no es, siento que a veces las rutinas diarias de ejercicio es como corre, 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 llega al ejercicio, corre, corre como loco y luego vete corriendo. Y entonces siento que el yoga es una pausa en tu día ujú, porque así están estructuradas las clases de yoga y son para eso, para que, o sea, las posturas son una parte muy chiquitita en realidad. Lo más importante es qué tan presente estás en las posturas, qué tan presente estás en tu respiración. mm, Y para hacer eso necesitas hacer una pausa, o sea, no puedes estar pensando en mil cosas o con la televisión prendida o contestando mensajes, como mucha gente, ¿no? Que se sube a la caminadora y prende la televisión. No está mal, pero el yoga te da además este beneficio de estás moviendo tu cuerpo, pero estás aquí. mm, Y creo que esa práctica constante del yoga de regresa a tu cuerpo, regresa al momento presente, regresa mm, a las sensaciones de ahorita, o sea, incluso en las posturas muy incómodas es como, quédate a ver qué se siente, qué está incómodo, por qué está incómodo, qué se despertó. mm, Yo creo que eso le da un descanso a la mente, le abre un espacio para relajarse y empiezan a salir muchas cosas que cuando tienen la mente rapidísima no salen. Y se empieza a hacer una costumbre buscarte estos espacios de pausa. mm. Que digo, eso lo digo como muy, muy sencillo, ¿no? Como claro que tiene, bueno, no muy sencillo de hacer, sino una explicación simplificada de lo que es. Claro que tiene Mm, muchos otros beneficios de la mente, de ciertos movimientos del cuerpo que te estimulan a relajar cosas de la mente, a soltar las meditaciones, los ejercicios de respiración que también son súper importantes, pero creo que todo eso se suma en que tienes momentos de hacer pausas y mm, aprendes a estar a gusto en esas pausas y aprendes a escuchar con honestidad y en silencio como qué me está pasando, que creo que es un gran mm. problema de la salud mental, ¿no? Que ya no estamos acostumbrados a estar. Claro, completamente. Es decir, estamos fuera de nosotras, ¿no? Estamos deshabitando nuestro cuerpo y desde ese lugar no podemos escuchar nada, ¿no? Ni nuestro cuerpo, ni nuestras necesidades físicas, mentales, de descanso, de nutrición, ¿no? Yo que trabajo con alimentación consciente, yo siempre digo, ¿no? Es que el cuerpo tiene necesidades de nutrición, de placer, pero si no somos capaces de estar en el cuerpo, no las podemos atender. Lo que pasa es que por otro lado también se tiene que entender que como el contexto continuamente nos saca del cuerpo, ¿no? Porque nos está como está promoviendo continuamente, hay algo que está mal en ti, hay algo que está mal en ti, tienes que cambiar, tienes que modificar. Pues claro, esto es un camino, ¿no? Que tiene que ser, bueno, que es interesante que pueda ser, ¿no? De poquito a poquito. ¿Cómo dirías, Fer, ¿no? Como alguien que quiere iniciarse en la práctica, como qué recomendaciones tendrías o cómo poder hacer una práctica amable, compasiva, ¿no? Para que este enganche del que tú hablas, ¿no? Al final, esta pausa que tú dices, ¿no? Nos acaba enganchando, ¿no? Y la acabamos como echando en falta el día que no la podemos hacer. ¿Cómo facilitar, ¿no? Eso, que al final pueda ser algo, ¿no? Que nuestro cuerpo y nuestra mente nos lo pida. Pues creo que esa es la pregunta que tienen todos, ¿no? Porque es un camino muy personal y es Ujú, un camino de esfuerzo, ¿no? No, o sea, yo les digo a mis alumnas, yo creo que yo de 10 veces que me paro en el tapete, una o dos, estoy 100% ahí, o sea, no, me falta mucho y siempre me va a faltar mucho y a todos nos va a faltar mucho, pero creo que es lindo pensar que cada vez que vienes a tu tapete o cada meditación es como un granito de arena a la bolsita, o sea, aunque no sientas avance, ujú, algo se está construyendo. ujú, Y a mí me gusta recordar eso porque entonces
aunque tengas una muy mala práctica de yoga o quieras haberte sentado a meditar y no hayas podido porque traes la mente loca, recordar que cada cosita que hacemos sí está aportándonos algo y sí nos está llevando en la dirección correcta. También creo que es importante recordar que no hay un lugar a donde llegar, o sea, no vas a alcanzar la iluminación, no te vas a hacer un yogi de la India que levita, porque no, porque vivimos en un mundo pues lleno de tecnología, lleno de distracciones, no nacimos en un templo como nacen los yogis, entonces creo que hay que ser mucho más realistas con nuestras metas y pensar que más bien queremos desarrollar herramientas de vida, o sea, como que los grandes logros es cuando tú te das cuenta, ya no reaccioné igual, o se me metió alguien en el carro y me cerró el paso y no grité. Entonces, esos pequeños, mi maestra siempre decía, abrir esos espacios entre acción y reacción, Claro, ahí es cuando te das cuenta que estás avanzando hacia algún lugar. claro. Claro, claro, cuando te das cuenta, ¿no? Mira, pues he sido capaz, ¿no? De no dejarme llevar por mis automatismos, por mis patrones, he podido parar, respirar, responder de otra manera, ¿no? Ante esta situación. Y esto contribuye el yoga, la meditación, todo lo que tiene que ver con el aprender a parar y entrenar, ¿no? Es estar en el aquí y en el ahora. Me encanta, fíjate, Fer, que yo muchas veces le digo a mis acompañadas, ¿no? Que el proceso, ¿no? Está en el pequeñito paso, en el aquí y en el ahora, que puede hacer, ¿no? Como mi día, pues un poquito mejor, ¿no? Que signifique atender mejor mi cuerpo, respetarlo más, pero a la vez este pequeñito paso también va a contribuir a que en un futuro mi cuerpo se pueda sentir mejor, ¿no? Es decir, cómo me gustaría sentirme en mi cuerpo a nivel físico, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Cuando tenga de aquí 10 años, de aquí 20, ¿no? Pues oye, que me gustará viajar, que me gustará tal, ¿no? Pues oye, ¿cómo quiero, ¿no? Que sentir mi cuerpo para poder hacer estas cosas? Y este pequeñito pasito de hoy, pues probablemente esté contribuyendo en cierta manera a eso, ¿no? Muy bien, independientemente del tamaño corporal, ¿no? Esto es la clave, Fer, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque eso, creo que eso es lo triste que nos pasa a muchas personas que hemos estado como luchando con nuestro peso y con las dietas, que te empiezas a confundir entre bajar de peso y tu éxito personal, como que ya todo se va para allá. Entonces, como hice una dieta, pero luego la dejé de hacer, no funcionó, no sirvo, no puedo hacer cosas. Creo que eso es lo que a mí más triste se me hace, bueno, no muchas cosas, pero eso es de Claro. las cosas más fuertes que me parecen, que sí empiezas a perder seguridad, confianza, sentido como de valor, como que dices, pero, o sea, y a mí me pasaba, yo me casé, terminé mi carrera y decía, pues sí, pero ¿de qué me sirve si la única cosa que realmente quiero hacer no puedo? Entonces, algo ha de estar mal en mí, o sea, de nada me sirve acabar una carrera, de nada me sirve tener trabajo. Y mucho tiempo viví así como, eh, pues sí, como sintiéndome menos o que algo estaba muy mal conmigo. Y creo que esto también se refleja en el ejercicio, en el movimiento, en nuestra forma de comer, como que es una especie de tirar la toalla, como que, pues ya no lo logré tantas veces, ¿para qué? ¿No? Si Claro. no, si salí a correr todos los días, no importa que me sentía súper bien, que dormía súper bien, no importa si mi cuerpo se sentía fuerte, no importa nada porque la báscula decía que no bajé. Claro, claro, claro. Entonces, sí, sí, es más importante por eso soltar metas, sobre todo cuando has sido una persona que ha luchado tanto como con esto del peso, a mí me ha servido mucho soltar las metas. Y de repente me da miedo, ¿no? Porque digo, pues ¿a dónde voy sin metas? Pero disfruto mucho más los días, hago las cosas porque realmente las quiero hacer. Y yo no estoy diciendo que toda mi vida voy a estar sin metas, pero ha sido un momento muy sanador para mí, la idea de ya no voy a medir mi bienestar en metas cumplidas, ni en cuánto puedo hacer o cuánto no puedo hacer. Por supuesto, ya no me peso, pero dejé las metas en general para darme chance de relajarme y como volver a agarrar energía y confianza en mí misma.
Claro, qué bueno. Fer, me parece tu testimonio de una incalculable valiosidad en medio de este contexto, ¿no? Que es que son metas para todo, ¿no? Ya no solo con el autocuidado, con todo en la vida, ¿no? Que es como que si no cumples, si no llegas, si no logras, ¿no? Objetivos, tal, todo, nuestro valor, ¿no? Nuestro valor personal, todo está puesto ahí en ese lugar, ¿no? De carreras, estudios, etcétera, ¿no? Entonces, como aprender a disfrutar el camino y conectarnos con un sentido de valía de nosotras como seres humanas y humanos por el simple hecho de serlo y ya está, ¿no? Sí. Sin más, no necesitamos, ¿no? Demostrar. Y me resuena muchísimo porque, como te decía al principio, casi todas mis acompañadas tienen una muy mala relación con el movimiento, muy aversiva justamente por esto que tú dices, ¿no? Porque siempre el foco ha estado en el resultado y el resultado conectado con el peso, ¿no? Entonces, desde este lugar lo he intentado tantas veces, nunca ha dado resultado, con lo cual esto no vale la pena. Y no solo no vale la pena, sino que como experiencia en sí, como no me he parado a escuchar el cuerpo, a notar lo que tú dices, ¿no? Esos beneficios, ese placer, sé cómo se siente mi cuerpo, ¿no? Después de moverlo, pues ya todo eso pierde valor, ¿no? Entonces, pues cambiar el foco Sí. es lo suyo. Muy bien, Fer. Bueno, pues estamos terminando esta deliciosa charla. ¿Cómo te pueden encontrar, Fer? Por si alguien quiere iniciarse en el camino del yoga, esto que decíamos, encontrar un lugar seguro, ¿no? Y alguien que te escucha y dice, venga, yo creo que mi lugar seguro está en Fer. Sí, la verdad es que creo que sí he aprendido suficiente como para empezar un lugar seguro y no que se tengan que quedar conmigo para siempre, porque yo sé que se extrañan las clases presenciales, Claro. pero creo que sí he notado en mis alumnas que salen muy preparadas, muy con confianza de su cuerpo, nunca se ha lastimado nadie y la verdad es que cada vez hacemos cosas, yo les llamo posturas reto, ¿no? Como para sacarnos de de la monotonía, pero nada es obligado. Todas las posturas reto vienen como con muchas variaciones y la hacemos y no la volvemos a intentar en mucho tiempo, como con esta idea de que no nos vamos a obsesionar con ninguna postura porque por ahí no va. Vale. Pero bueno, si ya les dijimos como cuáles serían unos buenos tips para buscar un buen maestro que te haga sentir segura, que te dé opciones, que no te force ninguna postura, porque aunque el yoga es muy bueno y muy terapéutico, es muy fácil también lastimarse en yoga, entonces hay que ser muy conscientes. Y cuando uno no tiene nada desarrollada esa confianza corporal y esa conciencia corporal, necesitas encontrar a alguien en quien puedas confiar, ¿no? Porque a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta que te estás lastimando. Claro, claro, que se viene al cabo al día siguiente o en unos días. Claro. Y bueno, entonces a mí me pueden encontrar en Instagram. Instagram estoy como Fer Arnaut Yoga, también en Facebook, pero casi no uso Facebook, pero ahí estoy. Y YouTube. Tengo varias clases gratis para todos. Muchas clases ahí en YouTube. Muy bien. Y ahí estoy. Y como para poder participar en tus clases, a través de Instagram te contactan. Sí, si quieren formar parte de tus grupos. Sí, de hecho tengo un grupo para España justamente que... ¿Ah, sí? Sí, que es a las 7:30 de la noche en España. Entonces, sí, ahí lo tengo y digo, porque supongo que nos van a escuchar más en España. Entonces, sí, contáctenme por Instagram y ahí les mando toda la información. Vale, muy bien, genial. Pues espero que mucha gente pueda adentrarse en el camino de la práctica del yoga seguro y encontrar un camino de autocuidado en tus manos y por lo menos, ¿no? Esto que dices, ¿no? Pues venga, coger esa confianza para ya luego, bueno, el camino está abierto. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Fer, por estar aquí conmigo en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Mireia, por invitarme. Disfruté mucho esta plática. Muy bien, un placer compartir contigo, Fer. Muchas gracias. Gracias. Chao. Y si quieres descubrir si una relación saludable con la comida es posible, escucha mi masterclass en mireiahurtado.es/suscripción. Gracias por escuchar mi podcast Habitándome. Si te ha gustado, dale like.